Sí, con el primer punto del orden del día de esta Comisión de Cohesión Social de marzo. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión para esto? Pues paso al segundo punto, que es información general del área. Comienzo con la unidad de acción comunitaria, cooperación al desarrollo. Dentro del grupo de trabajo de ONGDs se ha decidido continuar con el programa de radio de Txotik Mundura Ondas de Solidaridad, que es un programa que impulsamos desde el Ayuntamiento y que tiene como objetivo pues, dar a conocer la importante labor de las ONGs en nuestro municipio en materia de cooperación al desarrollo. Ahí tienen tiempo de poder explicar mejor cuáles son los proyectos que con financiación municipal se están desarrollando en los países del sur. El programa se emite los jueves a las 10 de la noche en la radio local Vinilo FM, de marzo a junio y de octubre a diciembre. Y hoy jueves será el tercer programa de esta temporada. Deciros también que por fin pudimos entregar el pasado 2 de marzo la cesta de comercio justo, que son pues, una cesta pues llena de productos de comercio justo que se ha sorteado entre las personas que consumieron café o cacao en algunos de los 40 bares o cafeterías o restaurantes que han participado en la iniciativa Getxo Despierta con café y cacao de comercio justo y bueno, que está enmarcada en las acciones del Getxotik Mundura también. ¿Alguna cuestión en torno a cooperación? Vale, pues os doy cuenta del servicio de interculturalidad y empezamos con narrativas. Ayer, 17 de marzo, se ha inaugurado de forma presencial Loturak Festival, un proyecto que da continuidad a la iniciativa que dimos comienzo en 2019 con Lotura, que tiene como objeto reforzar los vínculos de la ciudadanía a través de las narrativas. Quien desarrolla este festival es la asociación Mobiltic, que cuenta con todo el apoyo del ayuntamiento, tanto en materia económica como en el apoyo técnico y en la cesión de espacios del aula de cultura. También cuenta con financiación de Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco y de muchas otras entidades colaboradoras, empresas, ONGs y incluso con la Embajada de Canadá, el Instituto Francés de Bilbao o el Foro Cultural de Asturias, que es un proyecto de índole internacional que tiene estrenos internacionales y que se están produciendo en Getxo. A través de este proyecto, que se pretende reforzar el valor pues, de las nuevas expresiones narrativas como herramientas para favorecer el conocimiento y la transformación y la cohesión social, así como concienciar y sensibilizar al conjunto de la ciudadanía sobre los retos que tienen las migraciones y la acogida. Bueno, ya se os ha informado, creo que tenéis todas y todos, os ha llegado, pero bueno, pues se ofrecen presentaciones de distintos trabajos audiovisuales sobre el éxodo climático, vidas de menores, guerras, hay mesas redondas en torno al periodismo de migraciones, exposiciones fotográficas y bueno, talleres de realidad virtual. Se ha trabajado también mucho en la intergeneracionalidad, hay proyectos específicos para jóvenes, están participando centros escolares en las exposiciones. Bueno, toda la información la tenéis en la web y en la página loturakfestival.com. En el mismo ámbito de narrativas, venimos trabajando durante todo el año 2020 en Loturak Emakumeok. Se ha trabajado y se ha cerrado ya con un taller y una grabación que se recoge en las narrativas de 7 mujeres de Getxo. En clave de acogida. Se ha trabajado con la idea de que se incorporen estas voces de mujer. El enlace a los vídeos está colgado en la página municipal, en el servicio de interculturalidad y también en la página loturakgetxo.com. Previo a esto, se ha hecho un previsionado online con las mujeres que han participado en esta primera fase. Se han convocado durante todo el mes de febrero 3 talleres, que se han hecho varias convocatorias por aquello de los temas de aforo, en los que se ha trabajado tanto una reflexión conjunta como, nos parecía importante en el proyecto, formar a las mujeres en el aprendizaje de técnicas audiovisuales a través de distintas grabaciones y se han trabajado por distintos lugares del municipio. Se ha abierto la participación a más mujeres que las que conformaban el grupo motor, pues para seguir sistematizando, documentando y recogiendo testimonios en primera persona de cómo han vivido, sobre todo en esta situación de pandemia, con la propia voz de las mujeres, cómo se ha vivido la acogida y el ser acogidas, ¿verdad? Con respecto a la parte de sensibilización, el grupo Joven Antirrumores ha retomado las reuniones mensuales, tienen ya agenda planificada para todo este año
Y bueno, una de las primeras acciones que ya se ha publicado que van a emprender son las bibliotecas humanas para de alguna manera visibilizar este 21 de marzo, motivo del Día Internacional contra la Discriminación Racial, y lo van a realizar en el Gazteleku de Algorta con un grupo de residentes del proyecto Yala, de la parroquia de San Nicolás y de la Fundación Arribide. Están trabajando en conjunto pues, distintos jóvenes del municipio. Es un grupo acompañado simultáneamente por la entidad que dinamiza Antirrumores, que es AMECADI, y por Exhibixia, que es la entidad que dinamiza los Gaztelecus de Getxo. Intentamos que se produzca también relación intercultural en esos grupos jóvenes. Pues bueno, promover el diálogo, la convivencia y crear escenarios de relación intercultural entre los distintos jóvenes. La Red Adulta Antirrumores, con su grupo motor, ha retomado también las reuniones presenciales, que durante muchísimo tiempo han sido online, y el objetivo de este año es ampliar el alcance y la llegada de la estrategia, porque igual un poco el diagnóstico era que pues, siempre participan las mismas personas, ¿no? Entonces, necesitamos ampliar agentes y llegar a otros nuevos escenarios. Se ha comenzado un mapeo participativo para ir trasladando esa información básica de la estrategia pues, a otros muchos agentes, tanto municipales, sociales, económicos, culturales. Pues para trasladar la estrategia antirrumores también se va a entrar en el ámbito escolar y ya se han iniciado los contactos con los centros de secundaria. Y bueno, estamos en nuevos espacios, incluso se está trabajando con los cines para poder estar en nuevos escenarios. Si no hay alguna cuestión en torno al servicio de interculturalidad, pues pasaría al servicio de igualdad. Como os he comentado en comisiones anteriores, en la comisión anterior, para la campaña del 8M hemos organizado 3 jornadas online sobre los cuidados, el sostenimiento de la vida y los espacios comunitarios que tienen varios objetivos. Por un lado, reconocer el papel fundamental de las mujeres en el ámbito de los cuidados, también avanzar hacia un modelo de mayor corresponsabilidad, profundizar en el ecofeminismo y por otro, conocer distintos modelos de casas de las mujeres como espacios de empoderamiento y de transformación social que nos van a aportar de alguna manera ese camino de construcción que necesitamos para construir nuestro propio modelo en Getxo. Estas jornadas, como he dicho, serán online a través de la plataforma Zoom los días 23, 25 y 26 de marzo de 6 a 8 de la tarde, y la inscripción se puede realizar a través de la página web del Ayuntamiento mediante un cuestionario. ¿Alguna cuestión? Sí. Sí, nos ha surgido una duda con estas jornadas que, aun viéndolas como muy completas y demás, parece que al final se ha difuminado un poco el mensaje que pensábamos que iba a ser el central según se nos trasladó, quizá lo entendimos mal, pero pensamos que este 8M iba a ser dedicado casi en exclusiva al tema del debate y mesas redondas sobre los diferentes modelos de las casas de las mujeres. Y al final vemos que es del tercer día programado es una pata. Entonces, sí que vemos que queda un poquito deslavado. Pensamos que iba a ser más central este tema y, aun viendo positivo todo lo que se quiere, reconoce el papel de las mujeres y demás, el tema de los cuidados, nos parece muy positivo, pero sí que se nos ha quedado como ese día como que ya no tiene el mismo punto central que se nos estaba intentando trasladar desde hace un mes más o menos. Entonces, por saber un poco cómo se ha acabado estableciendo este criterio de estas jornadas que, como digo, aún siendo muy interesantes, yo misma me he apuntado, no podré acudir a una de ellas porque va a coincidir con un tema de cultura del ayuntamiento, pero sí que creo que son muy interesantes, pues saber un poquito con qué criterios se movió en el área de igualdad. Sí, gracias, Paula. A ver, es verdad que lo que aquí se dijo cuando se estaba trabajando en la campaña es que iba a ser el eje central el tema de la Casa de las Mujeres. Sigue siendo un eje muy importante dentro de las jornadas, pero las queremos trabajar no solamente en jornadas como esta, en este momento online, sino que queremos abrir espacios participativos de otra forma, ¿no? Entonces, lo vamos a extender en el año, ¿no? Entonces, lo que hemos querido también, tomar en consideración la campaña que Eudel nos propone, y tiene mucho sentido en un municipio como este hablar específicamente de los cuidados y hacer una radiografía de lo que ha pasado en nuestro municipio en pandemia. Entonces, era un tema que no podíamos obviar en esta campaña. Entonces, esa ha sido un poco la decisión. ¿Alguna cuestión más?
Pues si no hay más, paso al servicio de educación y nada, recordar que del 12 al 21 de abril estará abierto el periodo de matriculación para este curso 21-22 de la Aurescola y las inscripciones se pueden realizar online o de forma presencial en el propio centro. Con respecto al servicio de juventud, hay nueva oferta y cursos para jóvenes. Está abierto el plazo de inscripción de las actividades, cursos y talleres que se van a desarrollar durante los meses de marzo a julio. Esta oferta, que está dirigida a jóvenes de 11 a 30 años y consta de 11 cursos, 4 son en castellano y 7 son en euskera. Y luego tengo aquí unos folletos por si queréis llevaros. Como añadido a todo esto, se va a organizar una actividad de arteterapia que está relacionada con la gestión de las emociones, porque es un tema que preocupa especialmente en estos tiempos de campaña. Son 5 días y se va a realizar en Romo. Y además, desde el día 10 de marzo hemos comenzado a realizar una actividad nueva en el Gazteleku relacionada con la interculturalidad, que es la impartición de clases de árabe a través de la asociación Agaras. La verdad es que lo importante de esta actividad no es tanto la actividad formativa en tal, que no tiene un carácter reglado, sino bueno, pues poder conectar a los jóvenes con otras lenguas, otra grafía, otra cultura y también romper estereotipos, porque los chicos que son formadores en esta materia pues son referentes, ¿no? Bueno, de momento hay 8 personas apuntadas, ha suscitado interés y no hay un periodo de inscripción específico, así que estamos seguros que con la acogida que ha tenido pues se le va a dar continuidad. Con respecto a Wanted, a principio de mes han sido publicadas las bases de la subvención para la primera edición de este año y el plazo para solicitarlas se abrió el día 12 y se cierra el día 23. Por lo que, bueno, pues previsiblemente en la próxima comisión podremos informaros de los proyectos. ¿Alguna cuestión? ¿El Servicio de Juventud? Sí. ¿En qué situación queda ahora el Servicio de Juventud con la marcha del técnico? Que no sé si ha sido ya o va a ser. ¿Y cuándo se va a cubrir o de qué manera? Bueno, lo que hemos procedido ha sido a repartir las tareas que se están gestionando desde el Servicio de Juventud entre el resto de técnicos de intervención comunitaria y se ha solicitado al área de personal su sustitución. Entonces, de momento, acaba de ser la semana pasada, no os podemos decir mucho más. ¿Alguna cuestión más? Sí, Gonzalo. Sí, gracias. Buenos días. Esta semana hemos sabido que las diputaciones, y la que aquí nos afecta, la Diputación Foral de Vizcaya, van a ofrecer los Udalecus, que el año pasado fueron cancelados por el coronavirus, y es obvio que al final el hecho de que la Diputación o las diputaciones vayan a organizar los Udalecus, pues podría marcar un poco de tendencia. Entonces, era para saber cómo está el tema de las colonias urbanas. Obviamente todavía no se ha tomado una decisión y porque la decisión de la Diputación pues puede influir. Obviamente, Diputación con menos niños para más seguridad y demás. Entonces, simplemente a ver si se sabía algo. Gracias. Sí, gracias, Gonzalo. Efectivamente, como comentas, pues tenemos todos una previsión y también un deseo de que las cosas puedan empezar a cambiar y se puedan celebrar. Entonces, en base a eso, hay que trabajarlas previamente porque si esperamos al momento, pues luego no se pueden ejecutar, ¿no? Entonces, ese trabajo se está haciendo, ya se ha sacado la licitación, está para resolver ahora. En ese proceso estamos, pero habrá que ver si luego van a poder ser posibles o no. Pues bueno, dependiendo de las circunstancias de la pandemia, lógicamente. Pero sí, efectivamente, en ese trabajo estamos. ¿Alguna cuestión más? Sí. Bueno, no sé si tenía que haber preguntado antes, pero se me ha pasado porque estaba haciendo una comprobación, era sobre el tema de educación, sí, sobre las ayudas a la escolarización, que se cerró el plazo en el pasado diciembre. Me comentan que aún no se sabe, hay familias que no saben nada, ni si han sido aceptadas, y por supuesto que no les ha llegado la ayuda, el dinero. Entonces, quería saber si hay algún retraso o cómo está el tema. Vale, gracias, Itxaso. No es una cuestión de retrasos o no, es que tenemos un periodo para resolver. Este año hemos ido un poco más tarde y además por el medio se nos ha dado la circunstancia de la pandemia y cómo hemos tenido que gestionar lo que se explicó aquí. Y bueno, se nos ha cruzado en el tiempo con las ayudas de Udal Laguntza
y vamos en los plazos que vamos. Para la próxima comisión os traeré información sobre esto en cómo estamos, pero no pueden conocer las familias porque no ha habido resolución todavía. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues entonces pasamos al servicio de envejecimiento activo. Arantxa. Agunon. Como recordáis, en la comisión anterior os comenté que os traería el seguimiento que nos iban a hacer llegar el grupo motor de Getxo Lagunkoia y bueno, pues esto se dio la semana pasada en una reunión que incluso acudió la propia alcaldesa. Entonces, conclusiones que nos adelantan del seguimiento del plan es que ha funcionado bien lo relativo a inversiones en el espacio físico, que ha funcionado la programación de actividades de ocio y tiempo libre para las personas mayores, que ha habido implicación de la institución municipal en la atención de necesidades en colaboración con la iniciativa privada sin ánimo de lucro, pero que en general falta una mirada inclusiva sobre la participación de las personas mayores en los movimientos e iniciativas ciudadanas. Asimismo, nos dan traslado de que el envejecimiento de la población no puede ser visto como una carga, sino como una oportunidad para el desarrollo económico, social y cultural, y que la finalidad del plan aboga por la participación inclusiva. Además, valoran como equivocadas algunas respuestas obtenidas de las áreas ante la falta de cumplimiento de las acciones recogidas en el plan al contextualizar su no desarrollo ante la situación creada por la COVID-19 y el escenario de pandemia. Fundamentalmente, hacían alusión pues, a alguna interpretación que había habido con respecto a las respuestas que se habían dado desde servicios sociales y desde vivienda. Subrayaban también que las áreas que superaban el 50% del cumplimiento del plan habían sido ocio y participación, espacios al aire libre y desarrollo económico y, como os había dicho, se habían quedado por debajo de estas las dos mencionadas anteriormente. Después de esto, trasladaros que hay un informe técnico que se hace llegar a las áreas y que ahora se está desarrollando un informe público para colgarlo en la web o a través de los canales que se consideren necesarios. Y esto es lo que nos trasladaron en esa reunión. Es cierto que luego pues, que se abrió un turno de coloquio, de charlas, surgieron otras cuestiones en torno a acciones que se están dando en el municipio y cómo el grupo motor ve que no se refleja bien la participación de las personas mayores. Y la verdad deciros que, que después de la intervención que yo particularmente le escuchaba al portavoz del Partido Popular sobre cómo hay que actuar desde la policía municipal en relación a gente que estaba aparcando durante años encima de una acera, pues la verdad es que me siento un poco, ¿cómo os diría yo?, perdida en este contexto, puesto que el programa de Getxo Lagunkoia nos exige no solo al ayuntamiento y a los concejales que estamos aquí, sino a toda la ciudadanía, desde luego una mirada muchísimo más inclusiva, mucho más participativa, más integradora. Y si hay que explicar y motivar a un vecino, a una vecina o a un concejal del partido que sea que cuando un coche aparca encima de una acera lo que está impidiendo es que padres, madres que vayan con cochecitos de sillas de niños se tengan que bajar a la carretera. Que señores, señoras que vayan en silla de ruedas, independientemente de su edad, tengan mayor dificultad para hacer el tránsito al destino al que lleva. Y una serie de repercusiones que tienen estos hechos, pues me temo que el objetivo de las ciudades amigables, en Getxo o en cualquier otra, nos va a llevar años de implantación y, por otra parte, de disfrute. Sin más.
Gonzalo Zorrilla Licarica. Claro, no teníamos intención de intervenir, pero yo pensaba que estábamos en la Comisión de Cohesión Social e íbamos a hablar de... No íbamos a reproducir un debate que se ha producido en la anterior comisión y que la interviniente de ahora, no sé si estaba presente en ella, pero podía haber intervenido. Desconozco si estaba porque he mirado de vez en cuando por internet, pero no. Entonces, no sé, no entendemos ahora estas apreciaciones cuando ha habido un debate donde tocaba, que era en la Comisión de Ciudadanía, y bueno, y cada uno tenemos nuestra opinión. Es decir, por supuesto que estamos a favor de un hecho saludable y que se haga ejercicio, pero las cosas hay que hacerlas bien. No voy a entrar en más, pero no entendemos que se haya producido esta intervención en este tema concreto que era de la comisión pasada. Entiendo que, Gonzalo, gracias, que hayas intervenido por alusiones, pero creo que lo que la concejala ha estado explicando es en el contexto de Getxo Lagunkoia, en la reunión que han mantenido, una parte muy importante que es la accesibilidad en el entorno urbano, que tiene que ver con el programa de Getxo Lagunkoia. Vale, ¿hay alguna cuestión más en torno a algún servicio? Sí, Paula Mieva. Sí, gracias. Antes se me ha olvidado preguntar sobre el servicio de igualdad, saber si se tiene más o menos una fecha estimada de cuándo va a reactivarse el Consejo de Igualdad, más o menos por tener algún tipo de previsión, porque bueno, eso se ha ido retrasando por diferentes motivos y saber un poco qué previsión hay desde ese servicio. Sí, gracias, Paula. Yo creo que se os ha trasladado a todos los miembros del Consejo de Igualdad y al conjunto de los partidos políticos, porque formáis parte del mismo, que se ha encadenado un periodo de bajas, ¿no?, de enfermedad y ha supuesto pues, no poder celebrar el Consejo. En este momento ya hay una incorporación del personal técnico y se está trabajando en varios procesos. Tenemos que cerrar toda la parte del protocolo de violencia, estamos con las jornadas del 8M, estamos con varios frentes, pero tiene que ser en breve y estamos con el calendario y lo antes posible se dará a conocer. Gracias por la pregunta porque se me ha olvidado comentarlo en el momento anterior. ¿Alguna cuestión más? Pues si os parece bien, pasamos al punto 3, que es el turno de ruegos y preguntas. Hay una pregunta de H. Bildu sobre el Festival Xineguat. No sé quién de los dos va a intervenir. Jakin izan dugunez, aurten Getxoko udalak ez du parte hartuko zinegoak jaialdiko edapenean. Azken urteetan, Getxok edapen honetan parte hartu du, gure udalerrira sexuanistagasunagaz lotutako jardueraz ekarriz. Aurten zinegoakeko edapenean 40 udalerretik baino gehiagok parte hartuko dute. Leioa, Barakaldo, Sestao, Basauri, Mungia, Getxo, baina zerrenda horretatik desagertu da. Jarduera hau izan da Getxoko udaletik antolatu den bakarrenetarikoa gure herrian sexuanistasuna lantzeko. Hau guztia kontuan hartuta, honakoa galdetu nahiko genuke. Zergatik erabaki du Getxoko udalak aurten zinegoakeko edapenean ez parte hartzea? Eta zer egingo du Getxoko udala jarduera honen utxunea bete eta sexuanistasuna gazteen artean lantzeko? Mila esker. Gracias, Itxaso. Bueno, explico un poco, ¿no? El motivo por el que no se ha podido llevar a cabo la extensión del Festival Xineguak en Getxo tiene que ver con la pandemia. Explico por qué, porque en otros municipios sí se ha podido, ¿no? Explico cuál es la circunstancia específica de este ayuntamiento. Porque es prácticamente una tradición colaborar desde Getxo con el festival, ¿no? Tanto es así que se presupuesta, o sea, no es una actividad aleatoria, está pensada, está planificada y se presupuesta cada año, ¿no? Y así se hizo el año pasado. Tiene que ver con nuestra forma de participar en él. Se basa fundamentalmente en proyecciones que se hacen en los Gaztelecus, ¿vale? Porque quien colabora es el servicio de juventud. Y el año pasado esto estaba planificado en la RKE.
debido a la situación de pandemia no se pudo proyectar la extensión como estaba prevista para el mes de marzo, porque justo entró en vigor el estado de alarma. Este año no se ha incluido en el presupuesto porque el año pasado no se pudo ejecutar y porque no sabíamos si se iba a poder realizar igual, ¿no? Por la misma circunstancia. Desde el Servicio de Juventud se ha reflexionado profundamente en esto, ¿no? Sobre la conveniencia de llevarla a cabo de otro modo o no. Y se ha decidido finalmente que no, porque la proyección se hace en los Gaztelecus, que es donde venimos haciéndolo y donde los jóvenes toman mayor importancia en la participación, porque la verdad es que suelen acudir bastantes jóvenes a la proyección de estas extensiones de Cinewac. Y bueno, pues son sitios cerrados, no son de gran tamaño y el aforo es limitado. Entonces, esta extensión, según la valoración del Servicio Técnico de Juventud, no se iba a poder realizar en condiciones. Además, en el momento que se tuvo que tomar la decisión, la situación de la tercera hora era bastante mala y estaba empeorando. Y no sabíamos cómo se iba a poder desarrollar este mes de marzo, por lo que pues se desaconsejó realizarla, ¿no? Y otros ayuntamientos participan de otras formas, con unas proyecciones dirigidas a otro público. Nosotros trabajamos mucho con juventud, ¿no? Es verdad que han trabajado 40 ayuntamientos, pero es verdad que hay más de 20 que se han quedado fuera. Hay muchos ayuntamientos que les ha pasado lo mismo, ¿no? Pues en Galdakao, por ejemplo, en Bergara, en Sisurkin, en Aramayo, Legutio, Zuia, o sea, muchos ayuntamientos que depende de cómo lo tengan enfocado y lo trabajen con juventud, como es nuestro caso, pues no han podido realizarlo. Lo que sí que esperamos que de cara a 2022 lo podamos realizar y podamos retomar la habitualidad porque, bueno, pues porque hay un compromiso muy claro de este ayuntamiento con el festival. Lo cual no significa que no hagamos otras acciones, porque sí que hemos hecho acciones muy concretas, como las narrativas, grabaciones, dar la palabra a las personas del movimiento LGTBI, difundir esos vídeos, todo eso lo hemos hecho. Hemos hecho un Getxo por las diversidades, donde se ha incluido la diversidad sexual, relacionada con la diversidad funcional, con la interculturalidad, todo ese trabajo se ha hecho y esas proyecciones están ahí, están en la página web y se ha dado cuenta en esta comisión. Bueno, no sé, parece que a veces oyendo os da un poco de miedo, porque parece que la pandemia solo lo tenemos aquí en Getxo. Llevamos un año y, pues eso, otros en otras ciudades, también en otros pueblos han tenido también pandemia, tienen pandemia y seguirán teniendo pandemia igual que nosotros. Y yo creo que, bueno, pues todo esto siempre me suena a excusa, ¿no? Antes hemos oído también que por la pandemia hay familias que todavía no han cobrado las ayudas del curso 2021, que está casi a punto de acabar, por lo menos en su recta final, todavía no la han cobrado y ahora oímos que no se ha tomado parte en este festival con lo importante que es, también debido a la pandemia. Bueno, puedo entender estas razones. Yo entiendo que podría haber otros sitios, otras formas de hacer, telemáticamente, habrá otros lugares para hacerlo, pero bueno, no se hace. Yo, perdona, pero me parece que es un poco falta de querencia, ¿no? Un poco de dejadez, pero bueno, es mi opinión. No puedo rebatir lo que vosotros y vuestros técnicos habéis pensado. La excusa, desde luego, la excusa útil de este año está siendo la pandemia. Entonces, bueno, pues quede un poco ahí reflejado que la respuesta, desde luego, me parece un poco básica. Gracias, Itxaso. Yo creo que he respondido específicamente cuál es nuestra forma de participar y cuál era la dificultad. Creo que esta decisión no es única del Ayuntamiento de Getxo porque nuestra forma de participar es esa y es en los Gaztelecus con los jóvenes en una participación presencial. Pero, bueno, es curioso que esta manera de proceder la ha tenido el Ayuntamiento de Galdakao, la ha tenido Aramayo, Legutio, Zuia, Bergara, Sisurki y otros muchos ayuntamientos que, casualidad, están gobernados por EH Bildu y han tomado la misma decisión. Pero bueno, como te he dicho, es una decisión técnica que está fundamentada en las circunstancias y en la necesidad que tenemos y lo que hemos hecho, como se nos decía, es trabajar en la diversidad LGTBI de otra manera, en la sensibilización de otra manera. Y ya te he explicado las formas y se han comentado también en esta comisión, pero como tú bien dices, es una opinión y la opinión es libre. ¿Alguna cuestión más? Una opinión que desde luego que creo que es una excusa, lo de la pandemia, que nos ha venido fenomenal a este gobierno municipal que tenemos. Perfecto, gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí. Sí, gracias. Yo quería preguntar, bueno, de acuerdo que se venía haciendo en los Gaztelecus,
pero el año pasado no se pudo hacer. Este año, viendo que seguíamos en pandemia, no se pudo hacer, por ejemplo, en la RKE, que es un espacio. A mí me parece que sería más importante buscar otro lugar en vez de dejar de hacerlo. Esa es mi opinión, vamos, es mi pregunta. A ver, lo que hemos hecho, lo he explicado, ¿no? Lo que hemos hecho es, nuestra participación es a través del servicio de juventud. Y lo que hacemos es trabajar y sensibilizar con los jóvenes. Y lo que se hace en el festival es visualizar conjuntamente y establecer un espacio de tertulia con los jóvenes, las proyecciones, ¿no? Que se llaman concretamente extensiones, ¿no? del festival. Eso no lo hemos podido hacer porque las proyecciones son en el espacio de los jóvenes. Y hemos comprobado que cuando se trabaja en el espacio de los jóvenes es cuando tienen sentido, cuando se trabajan en su propio espacio, ¿vale? Entonces, no hemos hecho esto, pero hemos hecho otras cosas. Y otras cosas, como ya las he explicado, no voy a volver a reiterar, ¿no? Como tomar la palabra de los jóvenes en primera persona y grabarlo y trabajarlo y después hacer unas sesiones conjuntas del conjunto de la diversidad, poniendo en valor la diversidad sexual y de orientación y de identidad. Eso es lo que hemos trabajado, es lo que se ha optado este año, ha sido una decisión también aportada desde el servicio técnico y eso es lo que hemos hecho. Esperamos poder retomar, pero es que SINEGOAC es muy concreto, son unas proyecciones muy concretas y nosotros las trabajamos de esa manera. Quizá hubiera estado muy bien proyectarlas en la RKE, pero en los momentos que tuvimos que tomar decisiones, pues tampoco teníamos la garantía de que pudiera haber demasiado público para esto. Pero bueno, esperamos poderlo retomar. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues hay otra segunda pregunta, en este caso del Carrequín Podemos. Sí. Sí. Sobre la EPA, ¿verdad, Paula, amiga? Sí, la primera es sobre la EPA y, bueno, dado que hace algunos meses mostramos interés en la situación de este centro, nos gustaría saber lo siguiente. Si se han realizado reuniones con los órganos implicados para poder evaluar la situación del centro a fondo y buscar soluciones alternativas y si se ha llevado a cabo alguna reforma para dignificar las instalaciones y facilitar su estancia durante el curso tanto del alumnado como del profesorado. Y añado, tenemos en cuenta tanto lo que se nos dijo en los meses que preguntamos, nuestras competencias y todo lo que nos comentaron que se podía llegar a hacer. De ahí estas preguntas que se han dirigido como tal. Vale, gracias, Paula. No se han realizado reformas aún, porque, como dije, están supeditadas a las decisiones que se tomen tras conversar con el Gobierno vasco en materia de competencias, en materia de si hay necesidades de un espacio distinto, en qué previsión tiene el Gobierno vasco para la EPA. Ya se explicó, ¿verdad? Como bien has dicho, en una comisión anterior. De momento no se han mantenido esas reuniones, nos hemos puesto en contacto con Educación y estamos a la espera de que nos den una fecha para mantener esa reunión. Entonces, cuando no se ha dado cuenta, porque no tengo más información, cuando eso se produzca, se trasladará la información a la comisión. ¿Alguna cuestión más? Vale, no, muchísimas gracias, porque sí que vemos importante que se pueda ahondar en esto, por eso nos interesábamos por la situación de la EPA. Y bueno, no sé si habrá respecto a esto algún tipo de información sobre si en ese mismo centro se han vacunado por ser educación reglada. Si hubiera información para saber simplemente. Ya sabemos que lo gestiona Osakidetza. Es una pregunta posterior sobre vacunación. Si te parece, ahí te doy respuesta de todo. Vale, la siguiente pregunta es sobre la vacunación, en concreto de la plantilla del servicio de ayuda a domicilio. Preguntamos, ya que el mes pasado aún estaba pendiente de trasladar la lista de personas a vacunar a los órganos... Un segundito, no sé si Ane es el punto 3.3, Ane. Es el mismo registro, pero sí, es el siguiente punto. El siguiente punto, sí. Del orden del día. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Sigo leyendo desde el principio? Sí, por favor. Ah, vale. Bueno, realizamos las siguientes preguntas. Si se ha vacunado ya a todas las trabajadoras del servicio, a toda la plantilla del servicio a la vez, y por qué gestiona Eudel un tema relacionado con sanidad como intermediario, si no puede enviar directamente el ayuntamiento al Departamento de Salud del Gobierno vasco sus listados. Esto lo preguntamos porque cuando preguntamos el mes pasado sí que nos llamó la atención que se nos dijo que quien estaba requiriendo estos listados de vacunación es Eudel, no el departamento correspondiente del Gobierno vasco, Osakidetza. Entonces, ¿qué pinta Eudel en esto? Es nuestra pregunta, porque sabiendo que para otros temas hay relación directa con Gobierno vasco como es normal, pues saber un poco qué tiene que ver aquí Eudel. Gracias. Vale, gracias, Paula. Bueno, Eudel no es un intermediario, en ningún caso, es la representación de los ayuntamientos y el trabajo que ha hecho Eudel es de coordinación.
Hay muchos ayuntamientos que no tienen servicio médico, de hecho la mayoría, que yo sepa, lo tiene Bilbao, o ni tan siquiera tienen técnico de prevención como sí tenemos nosotros, ¿no? Eudel lo que pide es el listado que va determinando Osakidetza, en función de la prioridad que marca Osakidetza y el plan de vacunación, y lo remite a Osakidetza, y hay una connivencia y una relación, ¿no? Con lo que respecta al área de cohesión social, yo creo que ya os dije que se había pedido el listado del SAT. En este momento os puedo decir que todo el personal menor de 55 años ha recibido la primera dosis, a la segunda no ha dado tiempo, porque además el tiempo de AstraZeneca es más amplio que el de otras vacunas. Y bueno, la vacunación, ya sabéis, es voluntaria. Quien dice que no está en ese listado, pero en principio, con la información que tengo, todas las personas del servicio de ayuda a domicilio menores de 55 años se han incluido. También nos han pedido los listados a través de los colegios del profesorado, luego de las empresas externas, del personal de limpieza, del personal del ayuntamiento, de los jantokis de los coles, y nos han pedido también del personal que trabaja en el albergue de Caridad 10 y el listado de trabajadoras sociales, con lo que respecta al área de cohesión social. En eso se está trabajando y la relación es directa con Osakidetza y el servicio de prevención. Lo que nos hacen es requerirnos esos listados de personal, nada más, ¿vale? Vale, lo que me refería con lo de Eudel es, al final es intermediario de alguna manera en cuanto a el listado que realiza a quien corresponda en cada ayuntamiento con los medios que tenga para enviarlo al final a Osakidetza, pero está Eudel en medio. Quiero decir, no parece que haga un trámite distinto dependiendo del tamaño de cada ayuntamiento. O sea, disponga de lo que disponga cada ayuntamiento, se le asigna, por lo que entiendo, se le asigna la tarea a quien corresponda, pero ¿por qué se manda a Eudel? Ya sé que es la representación de los ayuntamientos, pero no entendemos muy bien qué está haciendo aquí y por qué nos envían directamente esos listados que correspondan de cada ayuntamiento a Osakidetza. O sea, en realidad está haciendo de intermediario porque requiere unos listados que es Osakidetza quien establece los criterios, ¿no?, para poder pedir esos listados. Entonces, se nos hace realmente difícil entender por qué este órgano de repente aparece pidiendo esos listados cuando quien lo está haciendo es Osakidetza. Esa es la pregunta en concreto. Sí, ya sabemos que entiendo. se están haciendo los listados en el No ayuntamiento. entiendo que sea objeto de esta comisión porque ni yo soy representante de Eudel, pero bueno, yo lo que tú entiendes intermediación o ser intermediarios, yo entiendo coordinación. Y me parece que la manera de colaboración interinstitucional, cuando el trabajo no es con un ayuntamiento concreto, sino con el conjunto de los ayuntamientos, no sé cuál es el problema de que Eudel pueda coordinar eso para que la interlocución sea más rápida o la coordinación sea mejor. Yo no sé cuál es el problema, pero esa pregunta en concreto no te puedo responder más allá de lo que se nos ha requerido dentro del área de cohesión social a los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de los servicios. Vale, no, es también un poco la opinión, ¿no?, que nos genera y esa duda y esa contradicción porque coordinación no sé hasta qué punto, coger un listado y pasárselo a Osakidetza, cuando para otras muchas cosas nos habéis dicho claramente que se establece una relación normalizada y continua con las diferentes instituciones cada vez que ha sido necesario, dependiendo de las competencias, que aquí se meta Eudel para algo tan importante como los listados de personas a vacunar en cada servicio, en cada caso, pues la verdad es que eso nos genera como una contradicción, una duda, que por eso queríamos comentarlo. Ya sabemos que no. ¿Un problema que Eudel haga esa figura de coordinación con Osakidetza? Que para nosotras no tiene ningún sentido, no le vemos, digamos, ningún tipo de operatividad, no vemos una coordinación, lo único que se hace es coger un listado que manda cada ayuntamiento y llevarla a Osakidetza, ¿no?, a salud. Entonces, coordinación no sé hasta qué punto, pero sí que bueno, nos pareció curioso y queríamos dejar esa reflexión, aun sabiendo las competencias que tiene este ayuntamiento, pero bueno, sí que nos parecía curioso. Y quería completarlo con la pregunta que hacía justo antes sobre si se sabe dentro de la EPA si se ha podido vacunar a las personas que están allí por ser educación reglada. Si hay conocimiento sobre eso. Yo lo que sé es lo que he explicado, que se nos han pedido los listados de los centros escolares, es la información que tengo. No, la verdad es que desconozco si específicamente de los trabajadores y trabajadoras de la EPA, lo preguntaré y os lo traslado. Yo lo que conozco son los listados, o sea, que se nos han requerido esos listados y que técnicamente se procede a facilitar esa información como no puede ser de otra manera. Vale, gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, Ivonne. Bai, gaia erabat aldatuz, Aretzondoko jaitsieran, eskerrean, badago mural bat, ekainaren 28an egin zana, getxostar artista batek margoztutakoa, eta
hainbat getxostarren laguntzarekin. Antza denez, mural horretan agertzen den mezua, udal honetako baten bati ez zaio atsegin, birritan atzin dute edo ezabatu dute mezua, ez murala bera, mezua baizik. Murala aniztasun sexualaren inguruko mezua dakar, ezabatutako lehenengo mezua zehazki esaten zuena zan, hemen dakat, inposaturiko armairuak ireki, hori izan mezua, birritan ezabatu da, mezu hori bakarrik, murala ez. Orduan, jakin nahi nuke, edo jakin nahiko genuke, ezabatzeko agindua gizarte ekintzatik edo kohesio sozialetik atera den, eta zi iritzia daukazun honen inguruan, ezabaketa honen inguruan, ez dakigu ze, antza denez, irudia gustatzen zaio, baina idatziz esaten den mezurik ez zaio gustatzen. Egia esateko, lehenengoan atzindu inzan, eta bigarrenean mezu aldatu zen, eta jarri zen zentzuraren gainetik inpostaturiko armariurik ez. Claro, ez dugu lertzen ezabaketa hori. Vale, Ivonne, gracias. La verdad es que desconozco absolutamente este tema. No tengo ni idea de lo que me estás trasladando, entonces pues me voy a informar y te trasladaré cuanto antes la valoración y si puedo aportar en lo que ha pasado, pero desde luego no me consta ni creo en absoluto que nadie haya dado desde el área de cohesión social una directriz para borrar ningún mensaje que atente contra la libertad de expresión. Pero no conozco más, me informo y os responderé. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Muy bien, pues con esto, si no hay ninguna pregunta más, damos por terminada la Comisión de Cohesión Social. Gracias. ¿Alguna orden, Nori?